A ver, ¿qué pasaría si pudiéramos conectar el cerebro directamente a una computadora? Y no, no es ciencia ficción, para nada. Es el increíble y sí, a veces controvertido mundo de la neurotecnología. Hoy vamos a sumergirnos en cómo estamos aprendiendo a decodificar nuestros propios pensamientos y, claro, lo que todo esto podría significar para el futuro de la humanidad. Para entender esto, tenemos que empezar con una historia bastante radical. Corría el año 2014 y un neurólogo, el Dr. Phil Kennedy, a quien muchos llaman el padre de los cyborgs, se topó con un muro. Los reguladores en Estados Unidos de repente le pararon la investigación. Lo dejaron sin sujetos de prueba para una tecnología que, en su opinión, podía cambiar el mundo por completo. Pero, ¿por qué haría algo así? Bueno, su motivación era muy profunda. Él quería darle una voz a quienes no la tenían. Imaginen a pacientes con parálisis severa, personas que no podían ni hablar ni moverse. Su meta era que pudieran comunicarse de nuevo. Para él, el riesgo valía la pena, totalmente. Todo por el potencial de restaurar esa conexión humana. Y cuando hablamos de riesgo, de verdad que fue inmenso. El Dr. Kennedy pagó de su bolsillo por una cirugía de casi 12 horas en Belice. ¿Por qué allá? Porque ningún cirujano en Estados Unidos se atrevía a hacerla. Así, él se convirtió en su propio conejillo de Indias. Se implantó electrodos directamente en la corteza motora del habla, o sea, justo en la parte del cerebro que controla los músculos que usamos para hablar. Y el resultado fue un verdadero hito. Con las señales de apenas 65 neuronas. Demostró que los patrones del cerebro para el habla imaginada, o sea, las palabras que uno forma en la mente sin siquiera mover los labios, podían ser capturadas y, lo más importante, decodificadas. Fue una prueba de concepto fundamental, pero con un riesgo personal tremendo. Ok, la historia del Dr. Kennedy es increíble. Pero ¿cómo funciona realmente esta tecnología? O sea, ¿cómo es posible que un pensamiento se convierta en una acción en una computadora? Vamos a verlo. La clave de todo esto se llama interfaz cerebro-computadora, o BCI por sus siglas en inglés. Y aquí hay que aclarar algo súper importante. Esto no es leer la mente como en las películas. No se trata de saber si alguien está pensando en, no sé, un elefante rosa. No, se trata de interpretar la intención de una acción. Algo como, quiero mover el cursor a la derecha, y usar esa intención para controlar un dispositivo. Y lo más interesante de este proceso es que funciona como un ciclo, ¿no? A ver, miren. Primero, se adquiere la señal del cerebro. Luego, un algoritmo la decodifica para entender qué se quiere hacer, por ejemplo, mover a la derecha. Después, esa intención se ejecuta, se convierte en un comando para un aparato. Y finalmente, la persona ve el resultado en la pantalla y puede ajustar su pensamiento. Es, básicamente, un diálogo constante entre el cerebro y la máquina. Ahora, aquí llegamos a un punto clave, a una decisión fundamental en este campo. Hay dos caminos. Por un lado, están los métodos no invasivos, como esos cascos con sensores, los EEG. Son mucho más seguros, claro, pero la señal es ruidosa. Es como tratar de escuchar una conversación específica desde afuera de un estadio lleno de gente. Se oye el murmullo, pero es casi imposible distinguir una sola voz. Y por el otro lado están los métodos invasivos. Esto es como poner un micrófono justo en medio de la cancha. La señal es súper clara, nítida. El problema, claro, es que el riesgo y el costo son muchísimo más altos. Y justo esto que vemos aquí es un ejemplo de hacia dónde va todo. La meta, el santo grial de este campo, es conseguir la claridad de un sistema invasivo, pero con la seguridad y la facilidad de uno no invasivo. Ese es el gran desafío. Esa es la brecha tecnológica que todas las empresas están ahora mismo intentando cerrar. Pero claro, esta innovación no está pasando en un laboratorio aislado. Para nada. Lo que estamos viendo es una auténtica carrera global. Una carrera con implicaciones económicas y estratégicas enormes. Este campo está literalmente explotando. Lo que hace unos años eran apenas experimentos de laboratorio, hoy son empresas gigantes con miles de millones de dólares de financiación. Y todas, absolutamente todas, están compitiendo por ser las primeras en llevar esta tecnología al mercado masivo. Y para que nos demos una idea de la escala de la que estamos hablando, para mediados de 2025 ya había más de 90 ensayos clínicos con humanos activos en todo el mundo.
¡Más de 90! Y están probando estas interfaces para todo tipo de cosas, desde ayudar a la gente a comunicarse hasta la rehabilitación. ¿Y quiénes están en esta carrera? Bueno, hay varios jugadores clave, y cada mundo con una estrategia muy distinta. Por ejemplo, Neuralink, que apuesta por implantar miles de hilos súper finos con un robot cirujano. Luego está Synchron, que tiene un enfoque menos invasivo. Introducen su dispositivo a través de una vena en el cuello, evitando la cirugía a cerebro abierto. Y también está Precision Neuroscience, que propone una especie de película flexible que se pone sobre la superficie del cerebro sin perforarlo. Como ven, cada empresa está haciendo una apuesta diferente para resolver ese dilema del que hablábamos, el equilibrio entre la calidad de la señal y la seguridad. Y como se podrán imaginar, detrás de toda esta carrera hay muchísimo dinero. Las proyecciones para 2024 valoraban el mercado global de estas interfaces invasivas en más de 160.000 millones de dólares. Es una cifra astronómica. Con números así, pues claro, no es de extrañar que la inversión esté fluyendo a montones. Pero ojo, esta carrera no es solo de empresas, es también geopolítica. Por un lado, Estados Unidos va a la cabeza, con una mezcla de inversión del gobierno y la rapidez de sus startups. China, por su parte, le está pisando los talones, acelerando con un impulso muy fuerte del Estado y del sector militar. Y Europa, bueno, Europa es muy fuerte en la parte académica, en la investigación, pero le está costando un poco más convertir esas ideas geniales en productos reales. Y ese es un desafío clave en esta competencia, claro. Muy bien, ya vimos la tecnología, la carrera, el dinero, pero ahora vamos a la parte más profunda, a las implicaciones que todo esto tiene para la sociedad y, al final, para cada uno de nosotros. Porque, a pesar de todo el optimismo, los desafíos son gigantes. Primero, la seguridad. Una cirugía en el cerebro siempre tiene riesgos. Segundo, la durabilidad. ¿Cuánto tiempo funcionan bien estos implantes? Y luego, una pregunta que da un poco de miedo. ¿Quién es el dueño de nuestros datos cerebrales? ¿Cómo se protegen del neurohacking? Y encima de todo eso, hay que tener cuidado con la exageración, con las promesas que no se pueden cumplir, para no generar una decepción masiva. Hay una cita que creo que lo resume todo a la perfección. Porque no estamos hablando de un nuevo celular o un nuevo gadget, para nada. Estamos hablando de una tecnología que se mete con la conciencia, la autonomía, la identidad. O sea, con la experiencia humana en su nivel más fundamental. Y con esto nos quedamos. La pregunta final va mucho más allá de la tecnología. Si podemos conectar directamente nuestro cerebro a las computadoras, si esa frontera entre mente y máquina empieza a desaparecer, entonces, ¿qué va a significar ser humano? La carrera para leer la mente ya empezó, y sus consecuencias, bueno, esas apenas comenzamos a imaginarlas.